El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla. Se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos y los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Han entendido todo esto? Ellos le respondieron: sí. Él les dijo: pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Culminamos hoy la lectura que hemos hecho durante una semana del capítulo 13 del Evangelio de San Mateo. Recordemos que en el primer versículo de este capítulo comenzábamos viendo a Jesús que se dirigía a la orilla del mar de Galilea y allí, al ver el gentío, se subió a una barca, se sentó en aquella barca y empezó a enseñar al gentío en parábolas. Hemos escuchado entonces 7 parábolas. Hoy se nos ha presentado la última y una sencilla, muy sencilla, sencillísima conclusión de todo este texto del capítulo 13. La última parábola, vuelve a insistir el evangelista, está dirigida al gentío. Había mucha gente. Y se presenta la comparación, la analogía sobre el reino de los cielos con la red. Jesús está en un ambiente de pesca y lo bonito de él como maestro, como buen pedagogo, es que enseña desde los elementos prácticos de la vida. Mis hermanos, es que esa es la espiritualidad cristiana. Ya es tiempo de aterrizar nuestra vida cristiana, nuestra espiritualidad en la vida diaria. Vivir nuestra espiritualidad no es otra cosa que vivir según el Espíritu de Dios, asumiendo con respeto y responsabilidad, con fe y esperanza, cada instante vital que pasa por nuestra vida. Lo que nos dicen los exégetas, es decir, los que estudian la palabra, que esta parábola final del texto nos está hablando de la iglesia, esa iglesia que Jesucristo mismo ha enviado a evangelizar, a llevar la buena noticia. Y esa iglesia utiliza la palabra
bebe la palabra, predica la palabra para atraer a toda clase de personas. Y al interior de la iglesia hay peces buenos y peces malos. Con la analogía, personas buenas y personas malas. Pero nos insiste también la palabra, al igual que en aquella otra parábola de la cizaña, que no nos corresponde a nosotros hacer el juicio último y definitivo. Durante el tiempo de nuestra peregrinación, a nosotros como iglesia nos corresponde estar siempre confiando en la misericordia del Señor. Y los líderes religiosos, como los sacerdotes, estamos para ofrecer la misericordia de Dios, confiando siempre que el juicio final le corresponderá al mismo Dios, cuando, como dice la palabra, enviará a los ángeles y ellos serán los que en el nombre del Señor separarán a aquellos buenos de aquellos malos. Y los malos, dice la palabra, irán a un lugar donde todo será llanto y rechinar de dientes. Hay una pregunta que el texto nos trae y que me parece fundamental que también nosotros la hagamos y ojalá nos la pudiéramos hacer durante todo este día, que fuera motivo de nuestra oración. ¿Han entendido todo esto? Y dice el texto, ellos le responden, sí. Vuelvo a recordar las tres facultades del ser humano, las tres potencias del ser humano: memoria, entendimiento y voluntad. La palabra hoy nos está resaltando la importancia del entendimiento. ¿Han entendido todo esto? Y yo quisiera hacer una analogía de este texto con lo que pasa en la actualidad. Lamentablemente parece ser que a los humanos nos cuesta mucho integrarlo todo, hacer como ese resumen en donde todo conjugara y se convirtiera en una sola realidad, como debe ser. El ser humano integrándose en sí mismo desde lo externo con lo interno, desde sus sentidos internos y externos, desde sus potencias hasta aquello que realiza. Y por eso, después del siglo del iluminismo, de toda esa época racionalista, hemos venido gestando una cultura de la emotividad, los sentimientos y las pasiones. Y parece ser que desde ahí estamos asumiendo la crisis que estamos viviendo en la actualidad. Nos cuesta mucho entender la situación compleja que vivimos y por eso hemos sido irresponsables en cuidarnos y en cuidar a los otros. Pues mis queridos hermanos, si no entendemos por las buenas, entendamos por las malas. O nos cuidamos o nos morimos de una vez. ¿Han entendido todo esto? Nos está diciendo la palabra. Se trata de entender y también, como nos lo decía en algún momento la misma palabra en este capítulo 13, se trata de entender con el corazón, para que todo quede integrado. Los afectos también deben integrarse al entendimiento. Las emociones, las pasiones y los sentimientos deben también estar integrados en el entendimiento.
porque precisamente es el entendimiento, nuestra capacidad racional espiritual, la que nos hace diferentes a los demás seres de la creación. Y por eso en Génesis el mismo Dios nos dice: multiplíquense, crezcan y sean señores de la tierra. No nos está diciendo sean depredadores de la tierra, acábenla, sino sean señores. También nosotros, mis queridos hermanos, debemos ser señores de nuestras pasiones, debemos ser señores de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Aquella persona que no es capaz de gobernarse a sí misma, de gobernar su propio cuerpo, de gobernar su propio ser, jamás será capaz de gobernar una empresa, una sociedad, un estado, un municipio, una nación. Gobernarnos a nosotros mismos es tener la capacidad de dejarnos orientar precisamente por la razón, por nuestro entendimiento. Esa fue la alegría que sintió Dios cuando le dice a Salomón que le pida lo que quiera, y Salomón le pide que le dé sabiduría e inteligencia, entendimiento para saber gobernar a su pueblo. Pregunta final para que meditemos hoy: ¿qué es aquello que nosotros le pedimos a Dios en nuestra oración? Evaluemos y corrijamos muchas cosas que a veces le pedimos a Dios. Y sobre todo, pidámosle que nos dé sabiduría e inteligencia y un gran sentido de esperanza, para que a pesar de tanto sufrimiento y dificultades que estamos asumiendo y que vienen aún muchas más, no perdamos la esperanza, no perdamos de vista lo que nos dice el profeta Jeremías al terminar hoy la primera lectura: sepan que ustedes están en mis manos como el barro en manos de un alfarero.